e hipocalemia. La alcalosis metabólica, pues derivada de la pérdida de hidrogeniones del ácido clorhídrico del jugo gástrico, que también tiene una componente importante de potasio, por eso la hipocalemia. Bueno, la obstrucción intestinal baja, es el segundo ítem, ¿sí? Es la que se da distal a la válvula ileocecal, ¿sí? El ejemplo más característico son las neoplasias del colon. ¿Y de cuál colon? Más frecuentemente del colon izquierdo. ¿Por qué del colon izquierdo? Porque el colon izquierdo tiene menor diámetro, a diferencia del colon derecho, que tiene mayor diámetro y mayor, por ende mayor perímetro. Entonces, más frecuentemente las neoplasias del colon derecho van a debutar como cuadros de hemorragia digestiva baja asociada a dolor e inclusive de perforación, a cambio que las neoplasias del colon izquierdo tempranamente, ¿sí?, producen obstrucción por compromiso perimetral estenosante o por compromiso de que son neoplasias que crecen hacia el lumen, como son las neoplasias polipoides, ocupan todo el lumen del colon izquierdo y obstruyen a ese nivel. Tanto las neoplasias del colon derecho como las del colon izquierdo, por ser distales a la válvula ileocecal, van a dar cuadros de obstrucción intestinal baja. Pero las del colon izquierdo son todavía más clásicas, digamos, más típicas, ¿no? Y están las obstrucciones que llamamos del intestino medio, ¿sí? Eh, que entre otras son afortunadamente las más frecuentes, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Estas ocurren cuando el segmento o el área afectada se da distal al ligamento de Treves, es decir, no son altas, y obviamente tampoco son bajas, por ende son proximales a la válvula ileocecal, ¿no? Entonces, el fenómeno obstructivo más frecuentemente se está en el yeyuno o en el ilion, y el ejemplo característico son las adherencias peritoneales y todas las causas que pueden producir ilio, es decir, parálisis del movimiento peristáltico de diversa índole, ¿sí? Que ya veremos. Bueno, en esta imagen, aquí he puesto lo que son las etiologías más frecuentes para el síndrome de obstrucción intestinal de cualesquier índole, ¿sí? De estas, aquí a la izquierda y en el primer renglón están las adherencias peritoneales. Las adherencias peritoneales se producen en más de un 90% en relación a procesos inflamatorios derivados de antecedentes quirúrgicos de los pacientes, es decir, son pacientes que fueron operados por alguna causa, ¿sí? La más frecuente es la causa más frecuente es la laparotomía por apendicitis aguda perforada con peritonitis, ¿sí? Y es la peritonitis como una enfermedad inflamatoria de intensidad, de respuesta inflamatoria de intensidad muy aguda y severa, la que causa que se den estos fenómenos de cicatrices internas en formas de bandas o de adosamiento del intestino medio, es decir, del yeyuno y del ilion más frecuentemente, determinándose que se produzcan acodamientos, torsiones, ¿sí? O tracciones entre las asas intestinales que determinan que sean una causa tan frecuente, ¿sí? Hay, pues se hacen con mucha frecuencia revisiones sobre qué tan frecuentes son las adherencias como causa de obstrucción intestinal, y es claro que las adherencias peritoneales aportan más de la mitad de los casos de obstrucción intestinal. 50% de los pacientes que nosotros vemos obstruidos son en relación a una cirugía previa, ¿sí? Como les dije ya, por apendicitis aguda complicada, pero podría ser una cirugía previa, por ejemplo, en caso de peritonitis de otra causa, peritonitis traumática por heridas, por arma de fuego o por arma cortopunzante, peritonitis asociadas a pancreatitis aguda que recibió tratamiento quirúrgico. El componente ginecológico es importante y lo estaremos repitiendo, ¿sí?
E inclusive se ha llegado a decir que hasta el 70% de los pacientes obstruidos podrían ser por adherencia. Entonces, 50-70% por adherencia. El resto, todos estos otros ítems, ¿sí? Entonces, en orden de frecuencia que siguen las áreas de la pared abdominal, ¿sí? Tal vez son un 5% de los pacientes con obstrucción intestinal. Y de estas hernias, las más frecuentes son las inguinales y las crurales en mujeres, ¿sí? Las neoplasias, pues las neoplasias de diversa índole, desde las neoplasias gástricas, que ya algo les dije, hasta las neoplasias de colon, pasando por las neoplasias intestinales, estromales, que son los tumores GIST, ¿sí? Los vólvulos del sigmoide, que es patología frecuente en la región andina de nuestro país por el componente étnico y los hábitos dietarios. Los cuerpos extraños, tanto los que la gente deglute accidentalmente, como son las fichas de juego, las monedas que se llevan a la boca a los niños y son deglutidas, eh, las asas de pequeñas, por ejemplo, de las cremalleras, sí, cosas de esas, las mismas prótesis dentales, sí, y también están los cuerpos extraños que la gente se introduce por el ano eh, para obtener placer erótico o en relación a ocultar objetos como son drogas, armas, etcétera, ¿sí? Están los besoares, que son materiales que la gente no digeribles, que la gente deglute en relación a trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, son los fitobesoares, cuando la gente deglute pedazos de madera, cortezas de plantas que no se digieren, que se acumulan, por ejemplo, en el estómago o proximales a la válvula ileocecal, que es otro sitio donde el tracto gastrointestinal tiene menor diámetro y causan la obstrucción. El hilio biliar, la presencia de un cálculo grande que se pasa frecuentemente de la vesícula, o sea, no frecuentemente, sino que la fisiopatología es de que por una condición basal del paciente se establece una comunicación fistulosa entre la vesícula biliar y el duodeno, y un cálculo pasa de la vesícula ocupada por estos litos, ¿sí? Y ese lito pues avanza en el tracto gastrointestinal hasta un área de estrechez, de estrechamiento como es la válvula ileocecal. La parasitosis intestinal eh, es una causa poco frecuente, más bien rara, pero que es de tener en cuenta en las regiones que tienen malas condiciones de saneamiento básico ambiental, como son la costa pacífica, la Amazonía, la Orinoquía, donde no hay una adecuada disposición de excretas por falta de alcantarillado, etcétera. Y más últimamente que han aumentado las condiciones de hacinamiento o los asentamientos suburbanos, las invasiones y todo eso, donde también hay condiciones pobres de saneamiento ambiental. Entonces, la puede ocurrir la parasitosis por ascaris, ¿sí? Eh, que se forman una serie como de nudos entre estas ascaris, sobre todo en poblaciones escolares e infantiles y menores a los 12 años que pueden presentar este síndrome, ¿sí? Acá a la derecha, los trastornos inflamatorios que pueden cursar con suciedad intestinal, el colon irritable, la enfermedad diverticular, el Crohn, la tuberculosis del tracto gastrointestinal. Está la impactación fecal. La impactación fecal ocurre por la deglución de semillas, eh, por el consumo de frutas que tienen semillas múltiples, que una vez absorbida la pulpa, estas semillas se arman entre sí mismas, se adosan y por ende, al deshidratarse el bolo fecal por absorción del agua en el colon, en todo el colon, desde el colon derecho hasta el colon distal, en el lado izquierdo, de un segundo que me voy a conectar aquí a una fuente de energía. Bueno, ya está. Entonces,
eh, se produce la impactación fecal. Entonces, está también asociado a personas que tienen trastornos de tipo de síndrome de intestino irritable, en las cuales por alteraciones de neurotransmisores el colon absorbe más agua de lo que puede ser el margen normal y produce estas heces pastosas duras que son difíciles de transportar y que terminan impactadas, endurecidas en la ampolla rectal. Y otras causas misceláneas, algo hemos hablado ya de las neuropatías, como la diabética, el hipotiroidismo, el síndrome de Ogilvie, que es la interposición del ángulo hepático del colon entre el diafragma y el hígado, y las malformaciones congénitas determinantes de atresias, estenosis y el mismo páncreas anular, ¿no? Que rodea el duodeno y rodeando el duodeno, pues produce un estrechamiento concéntrico del mismo y la obstrucción intestinal alta, ¿sí? Mm, Otra cosa que hay que anotar, que deben tener claro, es que puede haber etiologías concurrentes, es decir, un paciente puede tener más de una causa para presentar obstrucción intestinal, ¿sí? Por ejemplo, las hernias y las adherencias, ¿sí? Entonces, hay pacientes que teniendo antecedentes quirúrgicos, con cicatrices previas, con una inadecuada cicatrización, el paciente rompe la cicatriz en el plano de la fascia muscular. Al romperse la cicatriz en el plano de la fascia muscular, queda el defecto herniario. ¿Y qué pasa? Pues que debajo de ese defecto herniario, pues se protruye a través del mismo un segmento de asa intestinal, y esa asa intestinal podría estar pegada de otra por una adherencia o por múltiples adherencias que el paciente tenga, y haber ahí entonces una sumatoria de causas, ¿sí? Puede haber pacientes con antecedentes quirúrgicos, adherencias y neoplasias, como son las de colon, que concurran tres cosas, como las adherencias, las hernias, y que en medio de eso nos encontremos la neoplasia. Las neoplasias y hernias, entonces de vez en cuando nos encontramos también pacientes que en el manejo de una obstrucción intestinal con una hernia que es evidente, lo exploramos la cavidad abdominal y el paciente tiene una neoplasia del tracto gastrointestinal. Y que estos pacientes igualmente reciban medicamentos que producen una alteración del peristaltismo, que lo enlentecen o que producen definitivamente un fenómeno de hilio medicamentoso, ¿sí? De esos destacamos los opioides, los fenotiacinas. Bueno, aquí creo que adelantico les voy a mostrar una listica de grupos de medicamentos que producen eso. Los trastornos inflamatorios, ya los dijimos, las causas de hilio reflejo, para destacar aquí que el mismo trauma quirúrgico, la intervención de una forma refleja produce una parálisis del peristaltismo, ¿sí? Y otras que son misceláneas, la postración en sí misma, la falta de movilidad, entonces el intestino se, se- se torna más lento en los pacientes diabéticos por la neuropatía, el hipotiroidismo por las alteraciones metabólicas que implican una sobrecarga de contenido linfático en toda la economía orgánica del individuo, ¿sí? Y que obviamente sobrecargada y con la retención de agua, pues produce el enlentecimiento del peristaltismo. Y las alteraciones hidroelectrolíticas, la deshidratación en sí misma, y los pacientes obstruidos, casi que por definición, son deshidratados. La hipocalemia, la hipomagnesemia, la hipocalcemia también produce un agravamiento del peristaltismo. En cuanto a bases para el diagnóstico clínico, entonces, obviamente el examen físico que tenemos que hacer debe ser un examen físico completo, comenzando por las determinantes más generales, como son los signos vitales, incluida la temperatura, incluida la saturación de oxígeno, que hoy debemos destacarlo en medio de esta pandemia, ¿sí? Y pero para hacer el diagnóstico específico, entonces recordemos lo que ya hemos dicho de la anamnesis, ¿sí? Entonces, el dolor abdominal, que inicialmente es un dolor cólico, que es sincrónico con el peristaltismo, ¿sí? Pero que posteriormente se vuelve un dolor continuo persistente. ¿Por qué se vuelve un dolor continuo persistente? Porque detrás del fenómeno obstructivo que implica una respuesta de peristaltismo de lucha,
por parte de la respuesta biológica natural del paciente, ¿sí? Viene el fenómeno inflamatorio, ¿sí? Que nos determinará la vasodilatación, el edema y la descarga de reactantes de fase aguda, pues que implican la activación de los receptores de dolor. La deshidratación, sí, la deshidratación siempre va a acompañar la obstrucción intestinal. ¿Por qué razón? Porque el paciente hace inapetencia por dolor, el paciente vomita porque está tapado, ¿sí? Mecánicamente o funcionalmente, eh, porque hace fiebre y respira más rápido, evapora más rápido, porque respirando más rápido pierde más agua por la vía aérea y porque captura líquidos, agua en el fenómeno inflamatorio, a lo cual le llamamos nosotros captura de líquido en tercer espacio. Esto debería estar aquí como entre comillas para destacarlo, ¿sí? Entonces, derivado de la mano de que el paciente tiene la obstrucción intestinal, tiene ausencia de la ingesta y pérdidas adicionales de agua, debemos establecer el grado de deshidratación de los pacientes. Para establecer el grado de deshidratación, pues debemos tener los conceptos de lo que es el agua corporal total y los diferentes déficits de agua de acuerdo al grado de deshidratación que el paciente tiene. Pues un paciente que tiene nada más sed como indicativo de deshidratación es un paciente que debemos asumir que tiene un déficit de al menos del 2% de agua corporal total y que teniendo un déficit de 2% de agua corporal total para un individuo de 70 kilos, eso quiere decir que tiene alrededor de 1.250 mililitros de déficit, es decir, un litro, ¿sí? Un litro más 200, es decir, 5 tazas de agua le faltan, ¿no? Para, para hacerlo en términos de volumen fácilmente entendibles. Eso ya es bastante agua. Si usted le va a formular a corregir ese litro de déficit a un paciente, se lo ordena en bolo, allá en el servicio de urgencias, el servicio de enfermería le abre los ojos y dice, sí, doctor, ¿usted quiere que yo le infunda toda esa cantidad de líquidos? Y a lo cual la respuesta es positiva. Si el paciente no tiene una falla cardíaca con insuficiencia cardíaca, si falla de bomba o una falla renal que le impida al paciente filtrar adecuadamente el agua que eventualmente le sobre, usted está autorizado a corregir la deshidratación enérgicamente, porque si no hay una hidratación adecuada, si no garantizamos una hidratación adecuada, sobre todo a órganos blancos como son riñón, hígado, pulmón, sistema nervioso central, el paciente estará mal perfundido, metabólica derivada de que el paciente mal perfundido pues no obtiene energía por el ciclo de Krebs e irá a obtenerla por el ciclo anaeróbico de Cori, determinando que se produzca acidosis láctica. En casos de obstrucciones del intestino delgado, ocasionalmente se pueden presentar evacuaciones fecales. ¿Por qué esta notación? Porque al comienzo les dije, parada de fecales, sin parada de fecales, de heces fecales, o sin ausencia de flatos, pues es difícil sostener el diagnóstico de obstrucción intestinal. Pero de pronto viene un paciente que nos dice que no tiene deposición ni evacuación de flatos hace 2, hace 3 o hace más días, ¿sí? Y que de pronto dice, no, es que ya tuve el deseo de evacuar y fui y evacué un poquito de posición, ¿sí? Entonces hay que considerar que ocasionalmente, los pacientes pueden hacer una evacuación fecal residual, ¿sí? Eh, mm, aún estando en obstrucción intestinal. Entonces, para nosotros, digamos, ignorar los otros determinantes que nos llevaron a establecer el diagnóstico, debemos haber descartado de una manera consistente que el paciente que presentó esa clínica que nos llevó a plantear el diagnóstico de obstrucción intestinal, sí, no lo tenga. Es decir, debemos haber descartado objetivamente el síndrome de obstrucción intestinal de alguna índole, ¿sí? Bueno, la ausencia de ruidos intestinales después de que el paciente a las horas iniciales hace una respuesta reactiva de peristaltismo de lucha, es decir, de aumento de los ruidos intestinales, como les digo, en el término de horas, y que son menos de 6 a 8 horas, el paciente hace un abatimiento del peristaltismo y habrá ausencia de los ruidos intestinales, ¿sí? La presencia de signos de respuesta inflamatoria sistémica expresada por el fenómeno de taquicardia, taquipnea, fiebre,
en la parte clínica y expresado por una respuesta leucocitaria alta a mayor a 12.000 o de neutrofilia evidente con desviación a la izquierda, entonces nos hará pensar que este paciente que tiene obstrucción intestinal más probablemente tiene una respuesta inflamatoria sistémica que, que hay que tener en cuenta porque podríamos estar ya en un paciente que está evolucionando a un compromiso de sepsis, ¿no? En cuanto a la definición del vómito, hay que establecer claramente el tipo del contenido del vómito que el paciente que nos irá a orientar en el nivel de la obstrucción, ¿sí? Entonces, el vómito postprandial es más frecuente en una obstrucción intestinal alta, será de contenido gástrico o a lo sumo de contenido bilioso, de aspecto bilioso, pero casi que inmediatamente postprandial, ¿sí? Y es abundante, rápidamente produce deshidrataciones severas. En el caso de los pacientes con neoplasia, estará asociado a deterioro constitucional con pérdida de peso evidente. Y a cambio del vómito fecaloide, ¿sí? Que por tratarse de una obstrucción distal para que haya regurgitación fecaloide, entonces la causa de la obstrucción tiene que estar distal a la válvula ileocecal. Entonces eso nos está hablando de que el paciente tiene una obstrucción intestinal baja. Entonces, fíjense cómo ahí nos orientamos a dónde está el fenómeno obstructivo del paciente para ir afinando en el diagnóstico y ver qué pruebas diagnósticas son las que vamos a necesitar hacerle a nuestro paciente. Y cuando hay signos de irritación peritoneal francos, y como son el signo de Blomberg, como son el signo de Roussing, ¿sí? O algunos signos específicos para determinar si cuál es la víscera hueca que está perforada. Cuando hay signo de irritación peritoneal, más probablemente tenemos la perforación de una víscera hueca. Obviamente, la patología que más frecuentemente nos produce signo de irritación peritoneal es la apendicitis aguda perforada, ¿sí? De ahí, en orden de frecuencia, podríamos decir que los signos de irritación peritoneal los vemos frecuentemente en perforaciones traumáticas de las vísceras intraabdominales, como en el trauma cerrado de abdomen. De ejemplos de trauma cerrado de abdomen, los encontramos, por ejemplo, fácilmente en el trauma por accidentes de tránsito de carretera en vehículos, ¿sí? Y están los pacientes con trauma penetrante de abdomen que producen perforaciones de vísceras, pues el asociado a heridas por proyectil de arma de fuego o también por arma blanca, ¿no? Y ya lo que es la exploración física del abdomen, ¿sí? La comenzamos con la escrutación de los ruidos peristálticos. Antes hablamos del silencio, del abdominal. El volvorismo describe el peristaltismo de lucha. Y la ausencia de ruidos, pues el abatimiento del peristaltismo en, en obstrucción intestinal. La distensión por el acúmulo de gases que se da en relación a la fermentación del contenido fecal o fecaloide, si es del intestino medio. Claramente establecer si hay cicatrices en la pared abdominal en relación a laparotomías previas o cicatrices de accesos mínimamente invasivos que cada vez van a ser más frecuentes. Si bien la cirugía mínimamente invasiva, es decir, la laparoscópica, está menos asociada a obstrucción intestinal, eh, pues la obstrucción intestinal no depende solamente del acceso quirúrgico, sino de la intensidad del fenómeno inflamatorio, es decir, de la peritonitis. Y hoy en día, pues cada vez más hacemos cosas más grandes en cuanto a cirugía mínimamente invasiva para peritonitis, por ejemplo, peritonitis por colangitis o colecistitis aguda, ya manejamos más pacientes. Para enfermedad diverticular estamos empezando a manejar más pacientes. Manejamos pacientes con trauma penetrante de abdomen. Entonces, pues también hay que ponerle cuidado al interrogatorio de los antecedentes quirúrgicos y a la presencia y tipo de cicatrices que el paciente tiene, ¿sí? Hay que hacer una búsqueda intencional. Esto sería como para ponerlo en mayúsculas y en rojo, ¿no? ¿Sí? Búsqueda intencional de hernia, ¿sí? Acuérdense que les dije que hay
ocasiones en que el paciente tiene concurrencia de patologías. Entonces, no nos quedemos solamente en que el paciente, en relación a que tiene un antecedente quirúrgico, la causa son las meras adherencias. Podría el paciente tener un defecto herniario de la pared abdominal, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes obesos, sedentarios, que no hacen ejercicio, tienen fascia muscular débil y podrían tener defectos herniarios escondidos debajo de un panículo adiposo redundante, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? La presencia de defensa muscular voluntaria por dolor, porque el paciente obviamente hace una defensa volitiva a dejarse palpar, a sentir dolor, o si es una defensa refleja, una contractura refleja determinada por el fenómeno irritativo del peritoneo parietal del abdomen, ¿no? Establecer los signos de irritación peritoneal, de estos destacamos el Blomberg, la palpación de las masas las podremos dividir en masas que son dolorosas y las no dolorosas. Las dolorosas corresponden más frecuentemente a plastrones inflamatorios o a patologías específicas como son la invaginación o intususcepción intestinal, que es el mismo fenómeno, ¿sí? Y estas, como les digo, corresponden a las masas dolorosas. Y las no dolorosas, ¿sí? Están más frecuentemente asociadas a neoplasias, que pues a muchas de ellas van a ser masas neoplásicas de tipo cáncer del colon, o si son en mesogástrico, cáncer gástrico, o si son masas pancreáticas, por ejemplo, o masas correspondientes a patologías neoplásicas del hígado que pueden producir obstrucción intestinal por compresión, por ejemplo, cuando son metastásicas sobre todo, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces, mucho ojo, masas dolorosas, masas no dolorosas, ¿sí? Cuando son masas, este tipo de plastrones, ¿sí? O empastamientos, ¿sí? Esas masas son más frecuentemente de bordes difusos, no están bien delimitadas, son masas fijas, ¿no? Ahora, el tacto rectal es de carácter obligatorio en estos pacientes, ¿sí? Entonces, a veces nos llaman a los cirujanos a evaluar pacientes en los servicios de urgencias y resulta que el examen del tacto rectal tiene que ser una parte del examen físico de ingreso de los pacientes, ¿sí? No es para que cuando lleguemos los cirujanos y ¿qué hubo? ¿Y cómo lo encontraron el tacto rectal? ¿Sí? Porque, pues, el paciente no aguanta que es el observador que lo vaya viendo, observador que le va a hacer tacto rectal. El tacto rectal lo debe hacer el médico de urgencias que recibe al paciente, ¿sí? Entonces debe consignar los hallazgos de ese tacto rectal en la historia clínica y comunicar esos hallazgos, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque el tacto rectal nos va a ayudar a orientar también. En el tacto rectal hay que describir la región perianal en búsqueda de cicatrices asociadas a fístulas, a patologías inflamatorias como el Crohn, como la tuberculosis, ¿sí? Describe el esfínter anal. El esfínter anal describe básicamente el tono del esfínter anal o la hipertonía, la hipotonía, que se pueden relacionar con patologías neurogénicas, por ejemplo, ¿sí? Que alteran el tono del esfínter, ¿sí? Hay que describir el contenido del canal anal, el, el las estructuras, las características de las estructuras adyacentes al canal anal, en hombres la próstata y en mujeres el tabique rectovaginal más, más, más frecuentemente. Hay que establecer si alcanzamos a palpar cabezas de invaginación, que se palpan como bandas anulares, como si estuviera usted metiendo el dedo examinador dentro del hueco de una dona. La presencia de fecalomas, es decir, de abultamientos por bolos fecales endurecidos, ¿sí? O en la aglomeración de pequeños bolos fecales caprinos, como los que caracterizan las evacuaciones de los pacientes con enfermedad articular. Hay que establecer si alcanzamos a palpar tumores de implantación baja,
Una gran cantidad de tumores de colon tienen componentes sincrónicos con tumoraciones que están en otras áreas del colon, pero que también pueden tener presencia a nivel rectal. Entonces, los primeros 20 a 30 centímetros que incluyen del tracto gastrointestinal al pueden ser palpables. La presencia de masas pélvicas, la presencia de colecciones en el fondo de Sanko de Douglas, o al contrario, si estamos ante la presencia de una ampolla rectal vacía. Este fenómeno, el fenómeno de translocación bacteriana, es un fenómeno con el cual hay que familiarizarse en casos de obstrucción intestinal. ¿Por qué razón? Porque la translocación bacteriana es a nivel microbiológico cómo se nos complican nuestros pacientes, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué es? Tal vez alguno de ustedes ya esté familiarizado. Dame un segundo. Entonces, por efectos de que hay éstasis dentro del tracto gastrointestinal, se produce alteración de la flora por fermentación de la flora bacteriana normal, crecen los patógenos, las bacterias patógenas, y consecuentemente esos patógenos producen endotoxinas, hay mayor contenido de endotoxinas en el lumen intestinal. Esto lleva a un fenómeno inflamatorio con ruptura de la barrera de mucosa intestinal, alteración por edema y por tracción de los desmosomas, que son las uniones laterales de las células de la mucosa, mediante la cual los patógenos pasan a la circulación sistémica directamente o de forma indirecta a través del sistema linfático otra vía transperitoneal, ¿sí? Entonces, así es como se produce la bacteremia, la inclusión de los patógenos del lumen intestinal a la circulación linfática y sistémica, ¿sí? Esto pues se relaciona también con la presentación de abdomen agudo, porque se viene produciendo una peritonitis secundaria y con la aparición de sepsis grave con disfunción de órganos blanco vitales. Aquí está, en esta imagen, eh, esbozada lo que es esbozada lo que es la fisiopatología de la sepsis, ¿sí? Es una imagen que ustedes van a ir viendo muy frecuentemente en sus revisiones, en su formación como médicos y también cuando hagan su educación continuada, ¿sí? Donde de la cual, aquí miren, aquí está inmersa la translocación bacteriana, ¿no? ¿Sí? Toda sepsis abdominal pasa por aquí, por translocación bacteriana, ¿sí? Por liberación de endotoxinas, por agravamiento de la isquemia tisular de la mucosa a nivel local, porque estas endotoxinas se ingresan a la circulación, generan liberación de radicales libres y porque producen pues alteraciones tisulares asociadas a isquemia, bacterias de presencia en la porta, en el hígado, ¿sí? Y esto igualmente pues está relacionada con la presencia de contenido fecaloide dentro de la cavidad peritoneal. Bueno, eh, las evaluaciones de laboratorio del paciente al ingreso van a ser estas, fundamentalmente. El hemograma, evaluaremos la presencia de leucocitosis o de leucopenia, la medición de electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio y fósforo, porque hemos ya visto cómo el paciente puede deshidratarse. En que se deshidrata el paciente no solamente pierde agua, sino pierde cantidades variables de electrolitos y también de bicarbonato,
que determinan las alteraciones homeostáticas y metabólicas, ¿sí? Disculpen, vamos a niveles de amilasa y lipasa para establecer diagnóstico diferencial con pancreatitis aguda. Los azoados para evaluar la posibilidad de compromiso de disfunción renal, tanto por la patología de base como por la deshidratación. El uroanálisis, dentro del cual hay que enfatizar que miremos la densidad de la orina o la presencia de cetonuria. Eh, los gases arteriales, ¿sí? Eh, en ellos veremos si hay o no lactato elevado por la hipoperfusión y la acidosis derivada de la, de la utilización de la vía anaeróbica para obtener ATPs y obviamente de la acidosis metabólica consecuente, ¿sí? Algo a recomendarles es que tomen muestras al ingreso del paciente y después de la reanimación inicial del paciente. Esto quiere decir que eh, siendo juiciosos, podríamos estar haciéndole un nuevo control de pruebas de laboratorio a nuestro paciente en el término de unas 6 a 8 horas, ¿sí? Para ver si vamos logrando los objetivos de reanimación o si vamos eventualmente sin lograr esas metas. Entonces hay que hacer reanimación dirigida a metas y en esa reanimación de derivación de dirigida a metas es súper importante la hidratación del paciente, la adecuación de la oxigenación, entonces eso no lo vamos a poder ver en los gases arteriales y demás. Bueno, las imágenes diagnósticas que usamos fundamentalmente de entrada son los rayos X, la que llamamos la serie de abdomen, que incluye tomar una placa vertical una placa de abdomen vertical, es decir, con el paciente de pie o a lo sumo sentado, una horizontal con el paciente en decúbito supino, más una radiografía de tórax, si es que en estas, sobre todo en la vertical, no alcanzamos a ver las cúpulas diafragmáticas. Si ustedes en una de estas dos placas no alcanzan a ver las cúpulas diafragmáticas, van a tener que pedir una radiografía de tórax específicamente, debido a que es importante ver la totalidad de las cúpulas diafragmáticas para descartar el neumoperitoneo como una expresión de perforación de Bisaragüeta. Y eso, si es que nosotros tenemos un paciente en el cual sospechamos, ¿cierto? O con fundamento, la posibilidad de irritación peritoneal es algo muy importante para el diagnóstico, ¿sí? Lo que vamos a buscar en estas radiografías son la presencia de niveles hidroaéreos en escalonados. Ahorita les muestro una placa. El edema de la pared intestinal, la disminución o ausencia de gas en el colon, las imágenes en pilas de monedas, la elevación de los semidiafragmas por efecto del aumento del volumen del contenido visceral por el gas de la fermentación y algunas imágenes específicas como son el hilio biliar, la presencia de un cálculo, que más frecuentemente lo iremos a buscar hacia el cuadrante inferior derecho del abdomen, o el volvulus de sigmoides, por ejemplo, ¿sí? O la presencia de una asa centinela que hace parte de lo que son los niveles hidroaéreos escalonados, ¿sí? Estas pruebas, la serie de abdomen tiene una sensibilidad de aproximadamente el 70 al 80%, que pues no es lo deseable, dejar que haya un tanto margen eh, ahí entre el 70 y en especificidad nos va un poco peor. Miren, como la especificidad solamente alcanza alrededor de un 60%, son las diferentes revisiones sistemáticas que ustedes pueden encontrar revisando la literatura, ¿sí? Entonces, la serie de abdomen como prueba inicial, sí, como prueba inicial porque es disponible a toda hora en el hospital, porque es de bajo costo, porque está al alcance de la interpretación del médico general o del especialista, sigue siendo la prueba inicial. Pero para establecer diagnósticos específicos, entonces vamos a valernos de otras pruebas. Y ahí es donde tiene un papel fundamental la tomografía abdominal simple y con doble contraste, ¿no? Simple y con doble contraste. Recuerden que es simple y con doble contraste. Doble contraste por vía, el contraste que se da por vía oral tomado y el contraste que se da por vía endovenosa administrada, ¿sí? Entonces, esta sí tiene una sensibilidad alta, ¿sí?
y una especificidad también muy buena, del 85%, ¿sí? Esto es un poquito también operador dependiente, pero pues son cosas altas, ¿sí? Son indicadores de alta calidad. Podemos ver aire en la pared del intestino, gas de la vena mesentérica o en la porta. Nos permite una evaluación muy buena de la pared intestinal, de los vasos del mesentérico y del mesocolon, en los casos de que hubiera compromiso isquémico por estrangulamiento, ¿sí? Nos permite identificar áreas de infarto, isquemia de los segmentos intestinales o del colon. Eh, Es muy útil en procesos biliopancreáticos como la pancreatitis aguda, en neoplasias de diferente índole, para confirmar o descartar la presencia de colecciones o sesos, ¿sí? Y nos permite establecer diagnóstico de hernias internas, ¿sí? Bueno, aquí en esta partecita que ahora que edité un par de láminas acá y le cambié el formato, me quedó aquí en blanco. Lo que, lo que tenía anotadas son las desventajas de la tomografía, ¿sí? Y las desventajas de la tomografía son básicamente que es un procedimiento que no tenemos disponible las 24 horas del día para el informe final, es decir, el informe del radiólogo. Eh, y de hecho, desde hace no más de unos 2 años es que tenemos técnicos de tomografía en, en los hospitales 24 horas al día. Antes teníamos técnico solamente en el día y entonces ya la tomografía en la noche no había quien la tomara y no había obviamente quien nos colaborara con la interpretación. Hoy en día hemos aprendido más de tomografía los cirujanos y aunque sabemos más de tomografía, pues no somos los peritos son los radiólogos. Y afortunadamente sí tenemos la disponibilidad de los técnicos 24 horas al día. La otra limitante de la tomografía es que el medio de contraste que administramos por vía endovenosa pudieran algunos pacientes ser alérgicos o no, y en otro caso no se lo podemos dar a los nefrópatas, ¿sí? Entonces, porque esos medios de contraste pueden ser nefrotóxicos. Entonces ahí está el limitante. Y los pacientes que están en unidades de cuidado crítico inestables, ¿sí? Que necesitamos trasladarlo, pues eso sí también implica un riesgo, el traslado desde una unidad de cuidado intensivo hasta una unidad de imágenes. Entonces, a veces la misma condición crítica del paciente juega en contra para que se beneficie de esta prueba diagnóstica, ¿sí? Aquí tenemos un corte de una tomografía, es un corte infraumbilical donde se ven dilatación de haces. Aquí hay algo de edema de la pared intestinal, ¿sí? Este es el contenido líquido, ¿sí? Y aquí están los niveles hidroaéreos, ¿sí? Este es el contenido líquido y este es el contenido gaseoso. Aquí están a diferentes niveles y aunque esto que les dije yo se los mencioné en las radiografías de abdomen, pues claramente que se ven aquí en escala, ¿cierto? En escaleritas, ¿sí? En diferentes niveles. Listo. Bueno, desafortunadamente aquí no salió la escala de medición porque pues esta imagen hay que tener la escala de qué tanto es 1 milímetro. Cuando vemos asas intestinales con diámetros superiores a 2,5 centímetros, estamos hablando de que hay distensión de las asas intestinales y que más probablemente eso se deba a un fenómeno de éstasis en relación a obstrucción intestinal, mecánica estructural o también por hilo. ¿Sí? La ecografía del abdomen, la eco, eh, eh, hasta hace poco es que se la viene teniendo en cuenta como el aporte que le puede hacer a este diagnóstico, ¿sí? La ecografía antes se la controvertía mucho porque donde hay acumulación de gas, la ecografía no va bien, el ultrasonido no se difunde, entonces se pueden formar como eh, cortinas gaseosas en las de las asas intestinales afectadas que impiden que la ecografía sea útil para establecer diagnósticos específicos en obstrucción intestinal, ¿sí? Sin embargo, las asas que contienen líquido podrían verse dilatadas, es decir, si tienen mayor a 2,5 centímetros, y eso es algo sugestivo.
Se pueden ver áreas quietas, áreas de intestino quietas, con disminución notoria del peristaltismo, y eso es sugestivo. Entonces, teniendo en cuenta eso, la sensibilidad de la ecografía es una sensibilidad muy buena, sí, muy buena. Fíjense ustedes, con esas bases, en esos datos, 90% de sensibilidad, un 86% de especificidad, ¿sí? Entonces, en casos de diagnósticos difíciles, pues ahí tiene un papel importante la ecografía. Es útil en embarazadas en las cuales no les podemos dar nefrotóxicos ni las podemos exponer a irradiación, a la irradiación implica del ATAC, ¿sí? O cuando hay otras limitaciones del ATAC, por ejemplo, la movilidad del paciente. El ecógrafo sí lo podemos tener en una unidad de cuidado intensivo, en una unidad de emergencias del servicio de urgencias, ¿sí? Entonces son como esas donde cabe lugar, ¿sí? El tránsito intestinal sí es una prueba que más bien tiene un valor histórico porque requiere presencia prolongada del radiólogo en las unidades de rayos X, entonces los radiólogos ya no están para esas, puesto que pues ahora están haciendo las ecografías y demás. Se necesita avanzar una sonda al duodeno y entonces para eso necesitamos muchas veces endoscopia previa, tener la posibilidad de hacer evaluaciones manométricas, y tampoco es tan fácil obtener los transductores. Eh, algunas veces hacemos estudios de tránsito intestinal dando medio hidrosoluble por vía oral y también por enemas, ¿no? Cuando tratamos de estudiar si la causa de la obstrucción intestinal es una colónica, es una causa colónica. Sin embargo, puede tener papel en obstrucciones del intestino delgado, ¿sí? En cuyo caso, pues la causa frecuente son las adherencias peritoneales, ¿no? Y tiene algunas complicaciones que son lo que también ha hecho que caigan en desuso, es la deshidratación que puede inducir por la presencia de las sustancias hiperosmolares dentro del órgano intestinal, la posibilidad de neumonías aspirativas, de estos elementos de medio de contraste que generalmente son varitados, y si ocurre neumonía aspirativa, pues una aspiración, digamos, la posibilidad de edema pulmonar y de anafilaxia. Entonces es un estudio muy, muy limitado, que casi no estamos haciendo. La resonancia nuclear, dos palabras, sí, es una prueba que tiene muchísimo futuro, ¿sí? Minimiza la carga de irradiación y eso es importante en niños y en embarazadas. Sin embargo, miren ustedes, sensibilidad y especificidad mayor al 95%, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es una prueba que nos permite mayor definición. Pero claro, ahí sí, aquí me faltó la ventanita aquí, ¿sí? Que la resonancia de las desventajas. La resonancia nuclear, pues es 3 veces más costosa que la tomografía, es como otro poco de veces menos disponible que la tomografía. Aquí en Popayán tenemos 8 tomógrafos, pero tenemos solamente un resonador, para ponerles un ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí está el problema y es más difícil de interpretar. Entonces, los cirujanos al menos no hemos aprendido a interpretar resonancias. En realidad hay que tener bastante capacitación, curva de aprendizaje, y eso establece pues también un compromiso mayor para establecer diagnósticos, ¿sí? Entonces, pero es un campo pues que ahí está, ¿cierto? Que va a servir hacia futuro muchísimo en la medida de que sea una prueba que tengamos pues mayor número de resonadores más al alcance nuestro, pues iremos familiarizándonos con ellas. La endoscopia digestiva, que también es limitada en pacientes con obstrucción intestinal de ella. Digamos que la colonoscopia puede ser útil en obstrucciones bajas, ¿sí? Eh, tendría la posibilidad de ser útil para la toma de biopsias, para la colocación de stents o puentes, cuando hay estenosis, neoplasias estenosantes que no son resecables por cirugía. Se puede realizar mediante la insulación de dióxido de carbono y no de aire, que causa disconfort en los pacientes, eh, porque una de las limitantes es que el paciente por disconfort o por dolor no admite la prueba de una colonoscopia, ¿sí? Y tiene un papel muy, muy específico en la devolvulación endoscópica, ¿sí? Del colon sigmoides, ¿no? Entonces, ahorita miramos algo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar algo específico
de adherencias peritoneales, teniendo en cuenta que, como les dije, pues las adherencias peritoneales son la patología más frecuente que causa obstrucción intestinal, ¿sí? Bueno, las adherencias peritoneales usualmente son bandas fibróticas de diverso grado de rigidez que unen superficies o órganos o partes de vísceras eh, que están dentro de la cavidad abdominal que habitualmente pues, se hayan separados, ¿sí? La causa más frecuente son los procesos inflamatorios asociados a las cirugías, ocasionados por patologías inflamatorias agudas, ¿sí? De lo- Tanto de procesos agudos iniciales como de procesos agudos recidivantes o repetidos, ¿no? Afecta más a personas de la edad media, ubicadas entre la tercera a la sexta década de la vida. Se dan más frecuentemente en el intestino delgado y de este 70% de causas de adherencias, el hilo terminal es el segmento más afectado. El colon está involucrado solamente en el 30% de los casos y son más frecuentemente, no más frecuentes en mujeres. ¿Por qué razón? Por el componente que aporta de adherencias toda la cantidad de patologías abdominopélvicas, ginecológicas y obstétricas que pueden cursar con adherencias. Llámense enfermedad pélvica inflamatoria, abscesos tubováricos, eh, anexitis, que es parte de la enfermedad pélvica inflamatoria, antecedentes de cirugías como cesárea, histerectomías, miomectomías, las mismas ligaduras de trompas, que siendo procedimientos quirúrgicos casi que de cirugía menor, podríamos decir, pueden ser causa de adherencias localizadas en el piso pélvico, ¿no? Em, Entre lo que es la fisiopatología, ese fenómeno inflamatorio que determina la formación de adherencias, involucra una respuesta de cicatrización, de epitelización y eventualmente de depósitos de fibrina. Esto pues está regulado, ¿sí? Como una propiedad, la lisis de la fibrina está como una propiedad de células mesoteliales del peritoneo parietal, ¿sí? Y estas son dependientes de una enzima que es relacionada con el activador del plasminógeno tisular. Entonces, en algunos casos que la misma proceso inflamatorio produce un bloqueo de esa enzima dependiente del activador del plasminógeno y que es fibrinolítica, esa fibrina que es laxa en el episodio agudo se puede convertir en una fibrina eh, mm, más fibrótica, más resistente en forma crónica, ¿sí? Y en un proceso que, digamos, se va manteniendo en la respuesta inflamatoria y que va empeorando en el tiempo, ¿sí? Sin embargo, pues también hay herencias que ocurren en forma precoz y eso más frecuentemente se asocia con la falta de ambulación. Como les dije, pero es un fenómeno que en la medida que va pasando el tiempo, pues van apareciendo los pacientes con adherencias y por ende son más frecuentes las presentaciones tardías y son causa frecuente de obstrucción parcial por adherencias, siendo causa de obstrucción parcial por adherencias, ¿sí? Las adherencias peritoneales más frecuentemente son de tratamiento médico. Es decir, que a un paciente se le peguen las asas intestinales entre sí misma o contra el colon o contra el peritoneo parietal de la pared abdominal por dentro, no implica más frecuentemente una decisión quirúrgica, ¿sí? Más o menos operamos un porcentaje de un 5 a 10% de todos los pacientes con obstrucción por bridas, es decir, por cicatrices internas, ¿sí? Y no los operamos más o menos del 5 al 10% de los pacientes. Es decir, 9 mejoran con el tratamiento médico, ¿sí? Que es el reposo intestinal, la sonda nasogástrica, la hidratación, la analgesia, y solamente, ¿cierto? Uno de cada 20 o uno de cada 10 irán a cirugía, ¿sí?
Según la relación anatómica en la que se involucran las adherencias peritoneales, se clasifican en visceroparietales, por ejemplo, las enteroparietales, que son el intestino, la pared del abdomen, visceroviscerales, por ejemplo, intestino contra intestino, enteroenterales o enterocólicas, podrían ser. Las visceroepiploicas, cuando se pega al intestino, ¿sí? Al aumento o epiplón mayor o menor, ¿sí? Y las epiploico-parietales, que son el aumento mayor pegado a la pared del abdomen. Las epiploico-parietales son muy frecuentes las que pegan el aumento mayor o el epiplón mayor a la línea media de las cicatrices relacionadas con la parotomías de la línea media, sean ellas línea media infraumbilical o supraumbilical, ¿no? Entonces, son muy frecuentes este tipo de adherencias, ¿sí? Son las más frecuentes. Y pueden producir, ya los había dicho al comienzo, obstrucción de las asas intestinales por angulación, se producen pegamientos y angura en las asas intestinales más de 90%, por torsión, por volvulus o por constricción, ¿sí? Por constricción, cuando les voy a poner el ejemplo, cuando se forma un nudo de adherencias, ¿sí? Ese nudo de adherencias atrapa y construye una asa intestinal vecina. Hay factores de riesgo para, además del trauma quirúrgico en sí mismo, para la formación de adherencias peritoneales, ¿sí? Dentro de estas están las cirugías colorectales previas, la técnica quirúrgica depurada del cirujano, que hay una hemostasia adecuada, el uso de un material de sutura adecuado, el tiempo quirúrgico, el tiempo mayor a 120 minutos, es decir, a 2 horas, se relaciona más con adherencias peritoneales. El talco de los guantes, las gasas que usemos o compresas para secar, para limpiar, para hacer el aseo mismo de la cavidad peritoneal. Entonces, todas estas gasas que están hechas de hilos de algodón, pues producen un efecto erosivo y en esas áreas erosivas se genera una reacción inflamatoria relacionada con las adherencias. El tipo de incisión, entonces se pegan más las vísceras a las laparotomías de la línea media y menos a las pequeñas heridas de cirugía mínimamente invasiva o a las incisiones laterales, por ejemplo, la incisión de Rocky Davis, ¿sí? Que es una incisión usada para hacer la apendicectomía. Y los pacientes que tienen adherencias previas, ¿sí? Pueden recidivar espontáneamente hasta en un 90%. Y seguro, si tenemos que operarlos nuevamente por otra causa, el 30% las hacen en la reintervención. Es decir, un paciente que fue llevado a una apendicectomía, si ahora lo tenemos que llevar a una colecistectomía, tiene un 30% de riesgo adicional de hacer adherencias peritoneales, ¿sí? Para la prevención de las adherencias peritoneales, entonces pues tendremos que minimizar el trauma de peritoneo, disminuir el tiempo operatorio, favorecer la deambulación temprana, secar adecuadamente el peritoneo, pero de una forma traumática. Entonces hay que evitar la remoción compulsiva de membranas y detritos celulares que están adheridos al intestino. Hay que limpiar los guantes de residuos de talco. Los guantes vienen entalcados, usan ese término, ¿sí? Para facilitar la colocación de los mismos, pero ese talco pues también puede implicar un fenómeno irritativo. Y hay digamos, intentos, se han hecho intentos, ¿sí? Estudios tratando de ver qué nos podría ser útil para evitar las adherencias o las recidivas de adherencias en los pacientes que tienen factores de riesgo, es decir, por ejemplo, los pacientes con cirugías grandes a repetición, que son reintervenidos varias veces en una misma hospitalización. Entonces, fibrinolíticos como la streptoquinasa, la uroquinasa, ¿sí? Que se usan en patologías como son la cardiopatía isquémica con infarto o los SBs, por ejemplo. Entonces, no han resultado efectivos. La aplicación de antiinflamatorios tópicos o suministrados vía oral no han demostrado resultados favorables. La colocación de Gore-Tex, sí que es una tela parecida a un dacrón sintético de uso quirúrgico en forma de láminas entre las áreas cruentas, tampoco
Esta, la celulosa oxigenada y regenerada, un producto que comercialmente se llama Guardix, es de lo que actualmente muestra algunos resultados favorables. Y estos otros, el polietilenglicol, que es un alcohol, la icodestrina, que son las moléculas de sustancias coloides de pesos moleculares altos, que forman una especie de película muy delgadita, pues sí, a nivel microscópico. Tampoco han demostrado el suministro de corticoides como antiinflamatorios tampoco y los anticoagulantes tampoco. ¿Sí? Entonces, de todos estos, destacamos aquí la celulosa oxigenada y regenerada. Esta es una placa, esta es una serie de abdomen, a la izquierda está la placa vertical, ¿sí? La identificamos fácilmente, esta es la horizontal, la vertical la identificamos aquí a la derecha fácilmente por la presencia de los niveles hidroaéreos, ¿no? Que son estos, y lo más oscuro es el gas y lo blanco es el líquido, y ustedes los ven en diferentes niveles, ¿sí? Y aquí ausencia de gas distal, polla rectal. Y acá en la placa horizontal, es decir, con el paciente acostado, vemos lo que son pilas de monedas, ¿sí? Parece que hubiera moneditas aquí, unas detrás de otras. El edema de la pared está hinchada, está engrosada por la captura de agua aquí. Aquí se ve claramente esto que se ve aquí, ¿sí? Eh, y también vemos aquí que hay ausencia de gas a nivel de la ampolla rectal, en el hueco pélvico. En ninguna de estas dos placas se ven las cúpulas diafragmáticas, ¿no? Entonces deberíamos tener como complemento una radiografía de tórax, ¿sí? Esto en realidad tiene que ver con el estudio que demostró la efectividad del Guardix. La línea verde es la presencia de adherencias en mayor frecuencia en pacientes que fueron llevados a gastrectomía radical por cáncer y que desarrollaron adherencias. Y aquí es donde se muestra la línea azul de los pacientes en los que se usó Guardix. Las hernias de la pared abdominal, la segunda causa en frecuencia de succión intestinal, ya lo dijimos antes, son las hernias de la pared abdominal. Entonces, hay que afinar el diagnóstico, ¿no? Enfatizar en el examen adecuado de toda la pared abdominal, debe ser, es infaltable. Ya dijimos que las más frecuentes en producir obstrucción intestinal son las crurales y las indirectas, las inguinales indirectas, que son las de cuello angosto, estas indirectas. El estrangulamiento en estas hernias, pues, produce una obstrucción es frecuente y si aparece, pues, determina una situación grave de hacer una intervención rápida. Esto es de tratamiento quirúrgico. Debe haber una política de corrección electiva, por eso decimos que hernia que se diagnostica si el paciente venga ambulatorio y que no tenga nada que ver con obstrucción intestinal, es un paciente en el cual podemos determinar la indicación de la corrección de la hernia. Una hernia encarcelada, es decir, que no se reduce, por lo tanto se convierte en una cirugía de emergencia y obviamente si hay fenómeno ya clínico de estrangulamiento con mayor razón, ¿sí? La obstrucción, en cuanto a la obstrucción por neoplasias, el cáncer de colon a nivel mundial es la causa más frecuente, el cáncer de estómago es frecuente en Colombia, sobre todo los cánceres antropilóricos, y la presencia de que los cánceres gástricos antropilóricos es mayor en nuestro país, por eso que somos un país en subdesarrollo, en la medida que los pacientes con cáncer gástrico son identificados en poblaciones de países desarrollados, como son las poblaciones de Japón y los países escandinavos como Dinamarca y Finlandia, que tienen también una alta prevalencia de cáncer gástrico. Allá les da cáncer gástrico más frecuentemente el proximal, el del cuerpo y el del cardio, ¿sí? Del fondo gástrico. En cambio, el nuestro es un cáncer más distal, más del antro y de la región prepilórica, en relación a que nuestro cáncer se relaciona más frecuentemente con la infestación por Helicobacter pylori, ¿no? Y el Helicobacter pylori vive donde las áreas del estómago son más ácidas, que es en el antro y en el pílori, ¿sí? Bueno, el cáncer ginecológico
y el de páncreas vienen en aumento y deben ser tenidos en cuenta. Sí, los tumores del intestino delgado son raros, son los tumores estromales o tumores GIST. Y hay las neoplasias de causa extraintestinal, que son las metastásicas, entonces tenerlo en cuenta en los pacientes que tienen antecedentes de tumores mamarios, los linfomas y los sarcomas. El vólvulo del sigmoide, ya les dije que también es una causa frecuente, es el torcimiento de un segmento del intestino sobre su mesenterio estrecho. Es frecuente entonces en poblaciones que tienen el componente étnico correspondiente, como son las poblaciones indígenas que viven en los Andes colombianos y en los Andes de toda Sudamérica, ¿sí? Porque además de tener el componente étnico, resulta que viven a grandes alturas, donde por la ley del principio de la presión parcial de los gases, una misma masa de materia ocupa una mayor cantidad a menor presión atmosférica. Entonces, si el individuo vive a mayores alturas, vive a menor presión atmosférica y los gases están expuestos entonces a ocupar un mayor volumen de espacio en las poblaciones que viven a grandes alturas, ¿sí? Y además, pues que estas poblaciones consumen dietas ricas en fibras que dejan residuo de bolo fecal que obviamente favorece la ocupación en ese sigmoide redundante. Produce obstrucción en asa cerrada con alto riesgo de estrangulamiento, por eso pues igual se convierten en urgencias, emergencias. Estos pacientes tienen esas características de sigmoide redundante con mesocolon estrecho. Suelen tener antecedentes de dolor abdominal previo y distensión, lo cual nos habla de que más probablemente ya tienen un tiempo haciendo la torsión y para que ocurra el vólvulo la torsión debe ser superior a 270 grados, con torsiones menores, digamos, entre mayores de 90 y menores de 270 es que se pueden dar esos cuadros digamos, que se insinúan a obstrucción, pero que se resuelven solo, dan unas características específicas en la rayos X, como grano de café o neumático, ya lo vamos a ver. La sonda rectal, como parte del manejo inicial en el servicio de urgencias, podría obtener devolvulación en algunos pacientes. No es una medida tan efectiva, se obtiene la devolvulación en menos del 40% de los pacientes, pero uno lo puede intentar. En cambio, la rectosigmoidoscopia flexible es la primera acción terapéutica si la tenemos disponible que vamos a hacer en los pacientes, ¿sí? Porque esto implica resolver desde un punto de vista no quirúrgico el vólvulo del sigmoide y poner al paciente en mejores condiciones para llevarlo a cirugía. Bueno, y aquí un apunte aparte, y es que aquí hemos estado hablando del vólvulo del sigmoide, pero se pueden volvular otras áreas del tracto gastrointestinal. Entonces, de vez en cuando vemos un paciente que volvuló un segmento del ilion terminal, o del yeyuno, o el colon derecho. Extraordinariamente hemos visto vólvulos hasta del mismo estómago. Esa es la imagen, a la izquierda del diagrama, ¿cierto? Aquí está el sigmoide que se ha hecho esta vuelta y por lo tanto aquí quedan dos puntos de este segmento en el cual hay eh, estrechamiento o oclusión con la formación de esto que se llama asa cerrada con acúmulo de líquido que se ve aquí y la producción de gas que se ve en esta parte más alta. Y acá la placa, ¿cierto? Característica, gas, líquido y por aquí la pared en el medio, lo que nos configura la imagen yo digo de granote de café, no es de grano de café, es de un grano, porque a veces las doctoras tiernitas, así pequeñitas, que quieren ser pediatras, yo les digo, bueno, póngame en este diagrama aquí, sin que esto esté, pues, ¿sí? Aquí, ¿cómo se imagina usted el grano de café del volumen? Me digo unos granitos chiquitos por aquí. No, esto es, por eso para que me entiendan, es más como un neumático, inclusive puede ser más grande que esto, puede ocupar todo el hemiabdomen derecho, o inclusive 3 cuadrantes. ¿Listo? Eso establece que tan distendido el sigmoides establece un riesgo de perforación, de explosión ahí del sigmoides, ¿sí? Bueno, un par de palabras aquí para unas situaciones también particulares, los cuerpos extraños y los besoares que quedaron aquí condensados, ¿sí?
El estómago puede ser receptáculo de objetos que son deglutidos, ya hablamos, sobre todo en las poblaciones con alteraciones mentales, los niños Down, por ejemplo, sí, o los niños chiquitos, los preescolares, se meten a la boca juguetes, monedas, alfileres, bueno, eso es frecuente, por ejemplo, las modistas, los sastres, bueno, la gente que trabaja con puntillas, ¿no? La gente se manda a la boca de todo, ¿sí? Y también lo que tiene en la boca se lo deglute, por eso hablamos de las prótesis, ¿no? Eh, de estos que son deglutidos, los objetos que son romos se pueden retirar frecuentemente por endoscopia, entonces haremos el abordamiento endoscópico. Los múltiples o los únicos que son voluminosos, que son retenidos en el estómago, pueden requerir tratamiento quirúrgico, ¿sí? Y los besoares son cuando esta deglución es en forma repetida, crónica, que producen aglomeraciones que se acumulan en el estómago, ¿sí? Pueden requerir fragmentación mecánica endoscópica o la aplicación o la suministro de enzimas proteolíticas para que se vayan eh, fraccionando y se vayan pues, progresando. Y finalmente, en cuanto a los cuerpos extraños en el recto, ¿sí? Entonces, la mayoría se, se insertan intencionalmente, ya lo dijimos, en busca de estimulación erótica. Sin embargo, hay que sospechar que algunos podrían ser el asalto sexual o no haber dado consentimiento, y entonces eso establece una situación de que el paciente no lo diga, ¿sí? Lo oculte, ¿no? Y si esto, y si y si el objeto cuerpo extraño no es radiopaco o en este caso que nos da una imagen en negativo aquí, si no es radio, no nos da una imagen en radiolucente, entonces no lo vamos a sospechar, ¿no? Y los consultorios de urgencia resulta que muchas veces no le brindan al paciente la intimidad, ni el médico digamos, hace la empatía o la confianza necesaria con el paciente para que el paciente pues le ayude y le dé la información completa. Entonces, si nosotros no tenemos una historia congruente y tenemos dificultades, hay que al paciente repreguntarle en un ambiente, digamos, de intimidad para que considerar estas causas, ¿sí? Algunos serán deglutidos. Yo pongo siempre el ejemplo de los ancianitos que viven en los asilos y que muchas veces terminan deglutiéndose partes de espumas de cojines, materiales textiles. Entonces, degluten, sobre todo las espumas. Por ejemplo, y otro dato particular es que, por ejemplo, las mascotas también se obstruyen por esas cosas, ¿no? Dejan solo una mascotica en la casa, entonces barata un cojín, se come la espuma y luego la mascota, el perrito, el gato ahí con obstrucción intestinal, muchos se mueren porque no se hace la historia ahí no se identifica qué fue lo que pasó. Entonces, por ejemplo, una espuma que se deglute, luego se impacta de materia fecal y produce la obstrucción intestinal. Nosotros hemos tenido casos de pacientes ancianitos que han deglutido espumas, ¿sí? Bueno, estos pues no guardan relación con la orientación sexual del paciente, de la sexualidad genital, ¿sí? Es decir, y ni de la orientación de preferencia de género, ¿sí? Entonces, esto se da igual en gente homo, hetero, bi, bueno, entonces en eso pues hay que dejarlo de lado y no hay que establecer juicios de valores a ese respecto, ¿sí? Y también está la gente que oculta drogas y armas. Hace un tiempo tuvimos el caso de un guardián del INPEC que llegó con obstrucción intestinal acá y era él el que estaba metiendo cápsulas de bazuco a la institución carcelaria, por ejemplo. Entonces se lleva una sorpresa, ¿sí? Hay que establecer comunicación sin juicios de valores con los pacientes, ya lo dije. Hay que tomar placas de abdomen en proyección eh, anteroposterior y lateral para ver la orientación del cuerpo extraño y ver qué tan factible puede ser la manipulación para la extracción transanal bajo anestesia o para la obstrucción por vía de la parotomía, del acceso quirúrgico, ¿sí? Algunos van a requerir TAC de abdomen, sobre todo si no tenemos historia, o son diagnosticados en la tomografía abdominal, ¿no? Están, por ejemplo, los que meten frutas, ¿sí? Entonces las frutas pueden ser blandas, no son radiopacas y no tenemos diagnóstico y tomamos la radiografía y resulta que sí, que era el señor que su pareja ahí en un juego erótico le introdujo una fruta y cosas de esas, ¿listo? Entonces lo menciono porque uno se lleva sorpresas en estos casos. Bueno, entonces muchachos, aquí tenemos el hilio biliar. Entonces el hilio biliar, ya les dije, es una complicación de la colecistitis aguda.
se hace inflamación crónica con isquemia de la pared de la vesícula. Y si en esa inflamación crónica queda pegada la vesícula contra el duodeno, pues se produce la fístula colecistoentérica. Eso es más frecuente en pacientes inmunosuprimidos, incluidos los diabéticos, ¿sí? Hacia el duodeno, pasará gas del duodeno a la vía biliar, entonces podemos ver aerobilia en algunos pacientes en la ecografía o en la radiografía de serie de abdomen. Eh, y entonces este cálculo que pasa al intestino, miren, aquí yo lo tengo el cálculo como una pepa de aguacate de grande en un asa de hilio, ¿cierto? Y esta es la imagen tomográfica, ¿no? Entonces este es el cálculo metido en un asa de intestino. Aquí se ve del lado izquierdo, recuerden que este es el lado derecho del paciente, ¿sí? Y este es el lado izquierdo. Lo más frecuente es que no se vea un asa que esté al lado izquierdo, sino al lado derecho. Es decir, aquí se ve una imagen que todavía es menos frecuente que se vea del lado izquierdo, ¿sí? Si este cálculo se queda atrapado, puede formar, aquí eso es edema de la pared del intestino, ¿sí? Y podría producirse un fenómeno isquémico necrotizante con perforación libre. Entonces hay que hacer el diagnóstico y resolver. La colecistectomía electiva es un procedimiento que se hará después de resolver esto. Aquí nosotros lo que hicimos fue una enterotomía, abrimos el intestino aquí, sacamos el cálculo y volvimos a cerrar el intestino. No está indicado, entonces, si acá arriba había una fístula, ¿sí? Colecistoentérica, no está indicado corregir en ese mismo acto quirúrgico la situación de la colelitiasis haciendo la colecistectomía. Es mejor que se resuelva todo la patología aguda del hilio biliar y después sí llevar al paciente a cirugía. El hilio paralítico es una entidad relacionada pues con una fisiopatología un poquito diferente, ¿sí? Radiológicamente lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Implica una gran cantidad de aire en todo el tracto gastrointestinal con dilatación incluso del estómago, pero puede haber algunas formas localizadas que se conocen como esas centinelas. Estas formas localizadas son frecuentes verlas en dos patologías que son frecuentes: la apendicitis aguda y la pancreatitis aguda, ¿sí? Entonces se ve un nivel hidroaéreo ahí, vecino a donde está, nosotros esperamos la ubicación del apéndice, o puede haber un nivel hidroaéreo vecino más frecuentemente a la cabeza del páncreas, ¿no? Esta es la imagen de un hilio paralítico generalizado. Entonces, miren, todo el intestino delgado, el colon, aquí en el diagrama lo pusieron dilatado, inclusive el estómago, y acá igualmente se ve todo. Entonces, a cambio de lo que se ve en una obstrucción estructural mecánica, aquí se ve aire en el recto, ¿sí? Entonces, este es el tip que podemos tener, nosotros para decir, no, esa placa no corresponde más probablemente a una obstrucción intestinal con obstrucción mecánica estructural, sino más frecuentemente a un hilo. Y por ende, entonces, ya que hemos hablado de medicamentos asociados a hilio, hablemos de los anticolinérgicos, de las fenotiacinas, de los antidepresivos tricíclicos, de algunos bloqueadores ganglionares, como son algunos son antihipertensivos, los opioides, analgésicos usados en la práctica de la medicina de urgencias, como el tramadol, anticonvulsivantes, como el epamina y el ácido valproico, el digital en pacientes de manejo de falla cardíaca o de arritmias, los diuréticos, ¿sí? Como la aminofurosemida y la proteacida, ¿sí? En cuanto al manejo, tratamiento, aquí por lo que no podemos dar el manejo específico de todas las patologías, sino lo que son los lineamientos del paciente con síndrome de insuficiencia intestinal. Podemos decir que cuando tenemos la sospecha de compromiso isquémico, tenemos que andarle rápido, ¿sí? Entonces hay un aforismo en nuestro intestinal que dice, no deje que se ponga el sol para tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas, ¿sí? Corrija la deshidratación y las alteraciones electrolíticas. Entonces hay fórmulas para corregir el déficit de potasio, para corregir el déficit de magnesio, etcétera, ¿sí? Haga de compresión, por lo tanto, tendremos que poner una sonda nasogástrica para evitar que el paciente siga vomitando, para medir los volúmenes de líquidos que el paciente sigue perdiendo.
La analgesia y con antiespasmódicos, entonces lo más frecuente es el uso de iosina dipirona, que es la famosa buscapina compuesta, que es una fórmula muy frecuentemente usada en los servicios de urgencia. Establecer el diagnóstico de la causa etiológica específica, entonces si con la historia clínica tenemos dudas, si la serie de abdomen inicial tampoco nos aclara, de una, el paciente, eso es igual a que el paciente le hagamos tomografía. Si hay irritación peritoneal con abdomen agudo, entonces más probablemente tendremos que tomar decisión quirúrgica de la partomía. El paciente debe estar con monitoría siempre en el servicio de urgencias, en el quirófano y después de operado, ¿cierto? Y hay que establecer manejo de las patologías concomitantes. ¿Por qué puse esto yo? Porque muchas de estas patologías, sobre todo las neoplásicas, son en gente de edad, en pacientes de edad. Entonces, pacientes ya son hipertensos, o tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o tienen otras patologías cardiovasculares, ¿cierto? Que tienen, y hay que darles el tratamiento concomitante, ¿sí? Esta matriz tiene es el diseño de un modelo para diagnosticar obstrucción intestinal con estrangulamiento, ¿no? Y de aquí lo que se destaca es que la, la respuesta inflamatoria expresada por fiebre, por taquicardia, ¿sí? El conteo de células blancas altas, ¿sí? Está más relacionada con eh, una posibilidad de que haya tempranamente un estrangulamiento de una asa intestinal. ¿No? En cuanto al tratamiento quirúrgico, lo vamos a dividir en los pacientes que tienen abdomen agudo con respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? eh, y los pacientes que podrían tener síndrome compartimental, es decir, hipertensión abdominal con abdomen extenso, si podemos medir la presión intraabdominal que esté por encima de 15, los pacientes con sospecha de obstrucción intestinal completa y el vómito fecaloide es una sospecha de obstrucción intestinal completa, los de las hernias encarceladas estranguladas también van a hacer cirugía de urgencias. La obstrucción completa mostrada por imágenes también es indicación de cirugía. Entonces, el vómito fecaloide, ya les dije, es indicativo de obstrucción intestinal completa. Aquí están unos procedimientos quirúrgicos que usamos los cirujanos en obstrucción, pues es más como para residentes, ¿sí? Aquí están las lisis de adherencias en causa de los pacientes que finalmente hicimos diagnóstico de obstrucción por adherencias y fracasamos. Eso se mide a las 48 horas y a las 48 horas de tratamiento del paciente, el tratamiento médico del paciente con obstrucción por adherencias, que fue el que ya les dije ahorita hace un momentico. Si no va bien el paciente, si tiene respuesta inflamatoria o evolución abdomen agudo, pues se nos vuelve quirúrgico. A ellos más frecuentemente le hacemos lisis quirúrgica de las adherencias. Es decir, hacemos la separación por disección roma o con tijera con electrobisturí. Las enterotomías, frecuente para extraer besoares, cuerpos extraños, delirio por cálculo biliar. La resección de la lesión que produce la obstrucción. Entonces, en caso de neoplasias o en el caso de la presencia de un segmento intestinal estrangulado, se hace la resección primaria y la resección y la anastomosis primaria. La derivación, eso se usa en caso de obstrucciones por neoplasias malignas avanzadas y la formación de colostomías, ileostomías, enterostomías o cicostomas en caso también de neoplasias que son irresecables desde el punto de vista quirúrgico, ¿sí? La cirugía laparoscópica tiene su rol, su papel, eh, cuando técnicamente creemos que puede ser posible, si la distensión abdominal no es severa, si nos proporciona un sitio adecuado para la colocación de los tubos por los cuales introducimos los instrumentos de cirugía laparoscópica y si nos permite que haya un espacio para crear la interfase de gas para poder visualizar, a lo cual nosotros ya le llamamos techo, techo de gas. Eso es más frecuentemente posible en obstrucciones proximales, como es el síndrome pilórico, o las obstrucciones benignas derivadas de, de, ¿qué es? De cicatrices de úlceras pépticas prepilóricas. En caso de obstrucciones parciales que cursan con distensión moderada o leve, o en las causas de obstrucciones
simples, como son cuando hay una sola bandita de adherencias, ¿sí? Que es como si se formara una banda, una maca interna dentro del abdomen, a través de las cuales se pasan las asas intestinales, y las asas, pues al moverse, se quedan como, se quedan como atrapadas y por ende se produce la obstrucción, ¿sí? Este algoritmo nos muestra cómo cuando el paciente no va bien, pues vamos a terminar en cirugía, ¿sí? Y cuando el paciente pues tiene patologías de tratamiento médico, entonces debemos mantenerlo en tratamiento médico. Y las adherencias, ¿sí? Vamos a darle médico hasta por 72 horas, dice que sí, médico conservador. Pero nosotros a las 48 horas lo estamos evaluando. Nuestros protocolos hablan de 48 horas, que es un tiempo más corto. ¿Por qué razón? Porque usualmente tenemos menos oportunidad en el quirófano, ¿sí? Bueno, ese es el algoritmo del protocolo de los pacientes con obstrucción intestinal del Hospital Universitario San José. Entonces, acá arriba tenemos lo que es, reparte, digamos, la evaluación del paciente. Entonces, de la elaboración de historia clínica de inicial, pues haremos también el direccionamiento de los laboratorios, las imágenes, y para definir la etiología, nosotros vamos a definir el antecedente quirúrgico del paciente, si tiene o no tiene antecedente quirúrgico, para determinar si más frecuentemente estamos ante un síndrome adherencial, que daremos aquí manejo por 24 a 48 horas, ¿sí? Manejo médico, o si eventualmente tenemos una presencia de un hilio paralítico, entre lo cual pues debemos dar manejo médico, por ejemplo, omitir el medicamento que puede ser causa del hilio. Los que no van bien, pues evolucionar eventualmente a abdomen agudo, a sepsis con inestabilidad hemodinámica y serán quirúrgicos, ¿sí? De todos estos, tanto los que vienen aquí por este lado de pseudoobstrucción como los que tienen otras causas específicamente demostradas por tomografía, ¿sí? Bueno, pues entonces ese es el mensaje de hoy, digámoslo así, en cuanto a obstrucción intestinal. El libro que le recomiendo yo para el nivel de ustedes, tanto para obstrucción intestinal como para las otras patologías, para las otras patologías, es el libro de cirugía para el nuevo milenio de Rubén Caicedo. La patología quirúrgica de Savison es un buen texto, pues las búsquedas dirigidas son excelentes, ¿sí? Si tienen preguntas o comentarios, con mucho gusto. Por favor, regálenme su nombre completo y su código para registro de asistencia. Ahora, por favor. Mío es Luis Humberto Álvarez. Por favor, por Código. escrito. Déjalo, Okay. manden por el chat, manden, por favor. Listo, profe. ¿Listo? Sí, eventualmente tengo la posibilidad de comunicarme con ustedes. Mañana lo haré alrededor de las 9 de la mañana y les presentaré algunas imágenes relacionadas con obstrucción intestinal. Pero les aviso previamente, ¿vale? Gracias. ¿Falta alguien? Fabián, Andrea, Laura y Luis Humberto. Vale, que tengan buena tarde. Gracias. Ya fue. No sé, De despedirse. Sí. mucho más.